Bendiciones, bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la luz de la palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Hoy estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de arrancar con el programa que tenemos el día de hoy, te quiero pasar el número en la radio que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También suscríbete a los distintos canales que tenemos. Tenemos MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Salvación, MB Exhortar, MB Falsos Profetas y MB Simbología. Suscríbete a cada uno de esos canales, activa la campanita y dale me gusta a los distintos videos, porque así ayudas a que los programas se hagan más virales cada día. Esto es totalmente gratuito. Bien, vamos a arrancar con el programa que tenemos el día de hoy. Si mal no recuerdo, habíamos aclarado algunas simbologías del libro de Apocalipsis en el anterior programa. Se llamaba Entendiendo Apocalipsis 13. Esto fue a pedido de un oyente de la radio del país de Colombia. Así que saludamos nuevamente a Colombia. Dios te bendiga, Colombia. Y Dios bendiga también a David. Si mal no recuerdo, era David, me había escrito en un comentario de un programa. Bien, David, vamos a estar dando inicio a la segunda parte tan esperada. Tuve unos días muy atareados, no me podía dar el tiempo para poder hacer el segundo programa, pero bueno, acá estamos, vamos a tocar todos los temas y vamos a contestar todas las preguntas con respecto a Apocalipsis 13, los diferentes temas, la muerte de esta bestia, dice que fue muerta por una herida de espada, que después resucitó, y toda la simbología que está metida en el capítulo 13 de Apocalipsis, la marca, el número 666, todo esto vamos a estar aclarando en este día, así que te invito a que agarres algún cuaderno y alguna lapicera para empezar a anotar el significado de cada cosa, porque vamos a estar tocando también historia, vamos a tener que ir a libros extra bíblicos para poder entender ciertos términos, cierta metáfora que usa Juan a la hora de hablar de la cuarta bestia. Así que vamos a arrancar viendo un repaso de lo que vimos en el primer programa de Entendiendo el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Bien, estuvimos viendo el significado de las 4 bestias que se encuentran en el libro de Daniel. También así vimos el significado de los metales, que este rey de Babilonia tuvo un sueño y vio una estatua con diferentes metales, la cara de oro, el pecho y los brazos de plata. Después vimos también que la parte de los muslos y de la cintura era de bronce, las piernas de hierro y la parte de los pies y de los dedos de los pies eran hierro mezclado con lodo. En el primer programa estuvimos aclarando qué era cada cosa. Vimos que la cabeza de oro, esta era la primera bestia, que era como león, esta era Babilonia. Después vimos también la parte de los brazos, que era de plata, y esto se representaba a través de otro animal, que este era el oso. Eso representaba los medos y los persas. Después la parte de bronce, este era el imperio griego, que representaba con un leopardo, porque Daniel tiene una segunda visión, o la primera visión, y él ve los reinos que vio el rey de Babilonia a través de esta visión de la estatua. Él lo ve ahora representado por bestias, por animales. Teníamos entonces el bronce, este era el imperio griego, y después las piernas de hierro, que esto era sin lugar a dudas el imperio romano, que estaba activo en los tiempos del apóstol Juan, en los tiempos de los apóstoles. El que estaba gobernando en aquel tiempo era Roma, el cual Cristo, en Mateo 24, anuncia de que el imperio romano iba a destruir el templo y también Jerusalén. Así que hasta acá teníamos esa visión de las bestias. Después entramos a explicarlo, lo habíamos enfocado mucho más
la cuarta bestia, el Imperio Romano, pero esto explicamos algunas cosas de los otros 3 reinos con respecto al Imperio Romano, que tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos eran 10 reyes, y dimos los nombres de estos 10 reyes según la historia extrabíblica. Pudimos sacar que había 10 Césares en los tiempos, ¿sí?, del primer siglo, y esto es muy llamativo porque podríamos habernos encontrado con 12 reyes o con 24 reyes, pero no, son 10 reyes, tal cual como Juan explica en la visión, que esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no vimos en la historia extrabíblica que hubo 8 Césares? Tendríamos un problema ahí, porque no podíamos respaldar con historias que estos son los reyes, pero justo da que son 10 reyes, 10 Césares, y nos da los nombres según la historia extrabíblica, escritos de historiadores del primer siglo, justo da que son 10. Y esto es un punto a favor para lo que creemos que el libro de Apocalipsis ya se cumplió, por lo menos parte del libro de Apocalipsis. Sostenemos aquí en el Ministerio Esperanza para tu Vida que el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, ese tiempo estamos viviendo nosotros, y que todavía no se ha cumplido lo que sigue, la venida de la iglesia, ¿no? La segunda venida de Cristo todavía no se ha cumplido. Hay otras personas que creen que sí se cumplió todo el libro de Apocalipsis, pero bueno, nosotros no creemos eso y tenemos pruebas también por lo cual decimos esto. Pero más adelante vamos a estar tocando el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces teníamos los 10 reyes con los nombres. Yo te animo que veas el primer programa y que veas cuáles son los nombres, pero empezamos con Julio César. Vimos que Nerón era el sexto en esta dinastía de Césares, era el sexto, y que Galba era el séptimo. Y esto es importante porque vamos a ver un versículo en el libro de Apocalipsis que nos va a dar una seguridad a la hora de mantener esta postura, porque la historia le da como más peso a la interpretación que estamos creyendo. No solamente creemos esto por haber leído en contexto el libro de Apocalipsis y por haber leído en contexto el libro de Mateo 24, sino que creemos esto porque también la historia nos avala. Las historias de los historiadores del primer siglo le dan más peso a esta postura que a la que tiene la futurista, ¿no? Que no tienen pruebas históricas para comprobar eso. Pero bueno, entonces hasta acá teníamos que la cuarta bestia era Roma, que los 10 cuernos son 10 reyes. Esta es la dinastía de los Césares, con 10 Césares, 10 reyes. Y vimos también que los pies de hierro mezclado con lodo también era los 10 reyes, porque los pies tienen 5 dedos en la izquierda y 5 dedos en la derecha, y estos forman 10, y estos son los 10 reyes. Este imperio iba a ser fuerte en parte y débil en parte, porque no se iban a poner de acuerdo con asuntos políticos. Así que por el momento habíamos visto esa simbología, muy pocas, ¿no? La cuarta bestia, sabemos que esta bestia que sube del mar del libro de Apocalipsis es Roma, y después los 10 cuernos. Pero hoy vamos a estar respondiendo la simbología, la metáfora de las 7 cabezas, las 10 diademas, entre otras cosas más. Vamos a estar también revelando la identidad de la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13. Así que bueno, le quería dar este panorama para aquel que no ha visto el primer programa, y también para aquel que lo vio, que quizás no recuerda porque pasó varios días desde que hicimos aquel programa. Así que te quería dar ese panorama. Vamos a arrancar ahora con el libro de Apocalipsis, lo vamos a meter de cabeza acá y vamos a explicar cada metáfora, cada simbología que se encuentra en este libro. Vamos a arrancar con el versículo 1 y a mi derecha vamos a estar tocando algunos pasajes para entender cierta simbología que encontramos aquí. Vamos a arrancar leyendo el texto. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Bueno, esta bestia habíamos sacado de la identidad que era Roma. La identidad de esta bestia era Roma. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Vamos a ir a un texto en la parte que está en color rojo que dice: y vi subir del mar. Hay un texto aquí que se encuentra en Daniel 7,
verso 3, que dice así: y 4 bestias grandes, diferentes las unas de las otras, subían del mar. Entonces acá tenemos una prueba, ¿no?, de las tantas que dimos en el cuadro. No sé si te recuerdan el cuadro de comparación que habíamos tenido de la cuarta bestia. Aquí está el cuadro, que ambas subían del mar, que tenían 10 cuernos, que hablaban grandes cosas, actuaban con el mismo tiempo, después teníamos que hacer guerra a los santos. Estas comparaciones nos dejan sin lugar a duda que la cuarta bestia era Roma. Bien, vamos a volver a lo que estábamos leyendo. Decía que subía del mar, tal cual como lo explica el libro de Daniel. Bien, vamos ahora a estar viendo el tema de las 7 cabezas. Dice que tenía 7 cabezas. ¿Qué representan estas 7 cabezas? Bien, tenés entre corchete, esto lo agregamos nosotros para darte más luz a lo que estamos leyendo, pero esto no está en el texto original. Aquí en el programa, toda la luz de la palabra, te vamos a dar siempre la sinceridad en primer lugar. Esto no está en el texto original, solamente los ponemos para que uno siga el contexto. Bien, estas 7 cabezas son 7 colinas y también 7 reyes. Bien, ahora tú dices, bueno, eso lo decís vos, ¿lo dirá la Biblia? Bueno, vamos a ver si la Biblia dice. Nosotros hemos colocado que estas 7 cabezas son 7 colinas y 7 reyes porque tenemos escritos en la escritura que revelan esto. Bien, vamos a arrancar con las 7 cabezas. Tenemos un versículo aquí al costado en Apocalipsis. Apocalipsis 17, verso 9 al 10. Y nos da la luz para entender qué son estas 7 cabezas de esta cuarta bestia. Roma tiene 7 cabezas. Vamos a ver quiénes son. Las 7 cabezas son 7 colinas. Fíjate bien, primero te voy a mostrar el texto. Acá tenemos el texto. Fíjate que dice lo siguiente: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces acá tenemos la prueba de que son 7 montes. No hace falta divagar. La escritura se interpreta sola. La escritura se interpreta con la misma escritura. Cuando tú ignoras el poder interpretativo que tiene la misma escritura, tú puedes andar con divagaciones, tú puedes andar con suposiciones. Y es ahí donde no queremos entrar. El gran problema de la postura futurista es que son muy inventadores. Inventan, suponen. Y no vamos a andar con suposiciones aquí en el programa este. Estudiar la Biblia es algo serio. Y a nosotros nos toma tiempo entregar programas. No andamos subiendo programas todos los días. ¿Por qué? Porque esto toma tiempo. Toma tiempo de investigación. Toma tiempo de comparación. Yo no me planto aquí sin antes haber estudiado las diferentes posturas doctrinales que existen. Yo me planto aquí una vez que tengo ya el panorama completo de las distintas interpretaciones que hay de diferentes textos. Y una de las interpretaciones de este versículo de las 7 cabezas es que muchos creen que son reinos. Pero aquí no vamos a andar con esa interpretación. Vamos a decir otra cosa. No pueden ser reinos, porque dice que la 7ª cabeza es Roma. Pero entonces, si la cuarta bestia es Roma, no puede ser que la 7ª cabeza también sea Roma. No tiene sentido esto. Primero aclaramos de que la cuarta bestia era Roma y que no cabe ninguna duda, hay muchas pruebas de esto. Entonces, es otra interpretación de las 7 cabezas. No pueden ser reinos. No pueden ser reinos. Volvamos otra vez que dice que las 7 cabezas son 7 montes. Después el verso 10 dice, y son 7 reyes. Entonces, son montes y también reyes. Tiene una doble simbología el término de 7 cabezas. A ver, vamos a ver el tema de los 7 montes. Esto es historia y no cabe duda de que está hablando de Roma, porque en historia del primer siglo se lo conocía así a Roma, el imperio de las 7 colinas, donde estaba Roma. Ahí te dejo una foto para que tú puedas ver que esas son las 7 colinas del tiempo del apóstol Juan en tiempos de Roma, donde estaba Roma activo todavía. Y ahí tenemos las 7 colinas, pero también dice que son 7 reyes. Y acá donde vamos a entrar en historia extrabíblica y te vas a maravillar de las pruebas históricas que tenemos que respaldan esta interpretación. Dice que son 7 reyes también. Y dice lo siguiente: 5 de ellos
han caído. Estoy en el verso 10. 5 de ellos han caído. Y uno es decir, 5 de ellos ya pasaron, ya murieron. Y uno está reinando. Sería increíble que podamos descubrir quién es ese que está reinando, ¿no? Porque ese que está reinando va a ser ese emperador que persigue a la iglesia. El hombre de pecado le llama el apóstol Pablo. Dice, 5 de ellos han caído. Y el otro aún no ha venido. Es decir, va a venir un séptimo. Tenemos 5 que murieron. Uno que está reinando es el sexto. Y después el séptimo dice que aún no ha venido, pero nos deja una prueba el apóstol Juan para que sepamos quién es. Y tiene una cualidad, dice. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, si nosotros llegamos a descubrir en la historia extrabíblica, en escritos de historiadores del primer siglo como Josefo, etc., una prueba de que en la dinastía de los Césares, en los 10 reyes que teníamos la lista, según historiadores del primer siglo, si llegamos a encontrar que el séptimo emperador de la dinastía de los Césares haya reinado poco tiempo, esto es una prueba de que estamos en lo correcto. Vamos a ver quién es el sexto emperador que está activo, porque dice 5 han caído y uno es. Hay otras versiones de la Biblia que lo ponen mucho más claro, dice 5 de ellos han muerto y uno está reinando en este momento. Y el otro, el séptimo, no ha venido aún, pero cuando venga es necesario que dure poco tiempo, un breve tiempo. ¿Dónde sacamos esta lista de dinastía de Césares? Según historiadores del primer siglo. Te dejo la lista de los historiadores del primer siglo donde se saca la dinastía. Vamos a ver quién es el sexto emperador. Porque dice 5 de ellos han caído. Entonces tenemos a Julio César, ese ya murió, cayó. Tenemos a Augusto, también cayó. A Tiberio, también cayó. Y Claudio, también cayó. Son 5 que cayeron. Y uno es, dice. Y para nuestra sorpresa, ¿quién era el que estaba gobernando los tiempos de Juan? ¿Quién era el que persiguió a la iglesia de una forma descomunal? ¿Quién fue? Según historiadores, dice que este fue Nerón. Y para nuestra sorpresa, en la lista que nos da los historiadores de la dinastía de los Césares, en el número 6 cae Nerón. Uno es. Perfecto, este es Nerón. Tenemos una prueba de que es Nerón el sexto. Y después tenemos una información importante. Dice que el séptimo no va a durar mucho tiempo. Y para nuestra sorpresa, el que le siguió a Nerón fue Galba. Y Galba solamente duró su reinado 7 meses. Si el séptimo emperador de la dinastía de los Césares en la historia habría durado mucho tiempo en su reinado, tendríamos un problema de interpretación nosotros, porque la historia se pondría en contra de la visión que estamos teniendo. Pero la misma historia los da respaldo y los da más información de que en verdad el séptimo emperador era Galba y que su reinado iba a ser corto, y fue así. Galba solo reinó 7 meses, 7 meses. Así que ahí tenés la interpretación de las 7 cabezas. Son 7 colinas. Te demostramos quiénes son. Tienes los nombres de las 7 colinas también. Fíjate que tienes los nombres de las 7 colinas. Y después tenés los nombres de los 7 reyes de los tiempos de Juan. 5 murieron, uno está reinando y era Nerón. Y el séptimo era Galba y su reinado fue tal cual como Juan lo profetiza, de que el séptimo emperador que representa estas 7 cabezas iba a durar un breve tiempo. Y tal cual, la historia se cumplió. ¿Sabes por qué se cumplió? Porque Dios es veraz en lo que dice. Y esto es una prueba a nosotros que nos da más firmeza en nuestra fe de que en verdad no estamos creyendo a un Dios de confusión. Estamos creyendo a un Dios que en lo que dice se cumple, a una escritura profética segura de que todo se cumplió. En cambio, los que son futuristas lo ponen a Jesús como un falso profeta, porque él dijo claramente de que sus discípulos lo iban a ver venir en las nubes y también el sumo sacerdote, pero ellos dicen que todavía no se ha cumplido eso, por lo cual Jesús fue un mentiroso, porque ya el sumo sacerdote murió hace rato y también los apóstoles, y según ellos no lo pudieron ver. Eso lo pone a Cristo en un falso profeta.
pero con esta interpretación que estamos teniendo nosotros, lo pone a Cristo como un profeta verdadero y le da seguridad y autoridad a la Santa Escritura de que en verdad estamos creyendo en un Dios que es verdadero y que lo que dice cumple y que no es mentiroso. Bien, entonces tenemos acá las 7 cabezas y también la explicación de las 7 colinas y que son también 7 reyes. Vamos a ver el siguiente símbolo que dice que tenía 10 cuernos, ya lo hemos visto, pero vamos otra vez a dar explicación a esto. Tenemos en el libro de Daniel 7:7 dice: y después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con su pie, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Apocalipsis 12:3 dice así: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Libro de Daniel 2:39 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Apocalipsis 17:12: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirá autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y ahí tenemos la lista de estos 10 cuernos, que son 10 reyes. Tenemos a Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otto, Betelio y Vespasiano. Son los 10 cuernos. Por eso que aquí tenés, entre corchete, tenés que dice 10 reyes. Te dejo la simbología. La bestia es Roma, las 7 cabezas son 7 colinas y también 7 reyes. Y tenés los 10 cuernos, que son 10 reyes. Y ahora vamos a las 10 diademas. Y tenemos que dice autoridad. Las 10 diademas representan que estas personas eran emperadores de autoridad. ¿Cómo descubrimos esto? Tú tienes que hacer una tarea. Aquí en el programa Toda la Luz de la Palabra tenemos una sección de simbología. Cuando tú no tienes entendimiento de qué significa diademas, es más, ni sé ni qué es una diadema. Bueno, una diadema era como una especie de corona que no era cerrada la parte de atrás, no estaba cerrada. Se le ponía a los emperadores, se le ponía a personas que tenían un rango de autoridad grande, y esto es exactamente lo que significa. Cuando tú ves en las escrituras, todos los versículos que hablan de diademas lo están asociando a una persona que tiene autoridad, siempre. Así que prácticamente las 10 diademas le está dando metafóricamente una autoridad a los emperadores, a las 7 cabezas y a los 10 cuernos. Autoridad significa simplemente autoridad. Y en sus cuernos 10 diademas, es decir, que estos 10 reyes tenían autoridad. Bien, ya tenemos explicado también lo que es diademas. Entonces, vamos a ver qué más dice el versículo. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Después dice el verso 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón quien es Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Después dice el texto en el verso 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto lo vamos a explicar. Te vas a maravillar de la explicación histórica que tenemos con respecto a esto, que dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El verso 4 dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Tú te pones a pensar y tú dices: ¿ellos eran conscientes que estaban adorando a Satanás? No, ellos simplemente adoraban a Roma, pero no se daban cuenta que al adorar, al respetar a un imperio, también le estaban dando gloria y adoración al que estaba detrás de ese imperio, que era Satanás, el que estaba gobernando la mente de cada emperador romano para que ataque a la iglesia de Cristo. Y ellos inconscientemente estaban adorando a Satanás. Y esto pasa últimamente cuando tú estás a favor de un partido político corrupto. Tú estás adorando a Satanás, porque ese partido político está representando todos los deseos, todos los pensamientos que tiene el diablo.
Y tú inconscientemente estás adorando a Satanás también. Cuando tú apoyas a un partido político abortista, cuando tú siendo pastor invitas a un falso profeta a tu iglesia, tú estás adorando a Satanás. Después dice que había dado autoridad a la bestia, que era Roma, ¿no? Después dice lo siguiente: y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y ahora tenemos varios escritos. Vamos a entender qué es esto de que una de sus cabezas de esta bestia fue herida de muerte mortal, pero su herida fue sanada. Esto es literal. Los futuristas lo toman literal, eso es una vergüenza total. Esto no es literal, esto es metáfora, esto es simbología. Vamos a ver a través de muchos escritos extrabíblicos que hubo un tiempo donde el Imperio Romano tuvo un colapso y que en verdad estuvo a punto de dejar de existir, pero se recuperó y volvió a surgir. Y de esto es lo que habla Juan, de que Roma iba a haber un tiempo que pareciera que iba a ser destruida totalmente, de que iba a dejar de existir, pero de repente iba a resucitar, se iba a poner otra vez en pie y que iba a surgir de nuevo. ¿Cómo comprobamos esto? Con escritos históricos. Fíjate lo que dicen estos escritos históricos. Te dejo los autores y las citas donde podés encontrar esta información. Vamos a ver qué dice Josefo, vamos a ver qué dice Tácito, vamos a ver qué dice Seutonio, estos historiadores, qué dicen con respecto a Roma y con respecto a esto que pasa con Roma. Vamos a leer. Dice: la muerte y resurrección de la bestia. El significado de esta profecía está arraigado en los eventos políticos del primer siglo. Nerón se suicidó el 8 de junio del año 68, al comienzo de las guerras civiles que estaban comenzando en su contra. El peligro que enfrentó Roma y el desorden político que estaba extendiéndose como un terremoto a través del imperio fueron bien conocidos en esa época, como nota Josefo. Josefo dice así, ahí te dejo el escrito, dice: no he provisto un relato exacto de estas cosas, porque son bien conocidas por todos y descritas por un gran número de autores griegos y romanos. Dice Josefo que él no va a dar una explicación de esto porque era bien conocido en su época este problema político de Roma. Vamos a continuar. En su introducción a la historia de los meses después de la muerte de Nerón, Tácito escribe: la historia que ahora voy a relatar es de un periodo lleno de desastres, batallas terribles, luchas civiles y eventos horribles, y aún en los momentos de paz, 4 emperadores fueron matados a espada. Hubo 3 guerras civiles y más guerras en el extranjero, frecuentemente ambas a la vez. Estamos viendo que Roma pasó un periodo de guerras civiles. El imperio, con gran esplendidez, estaba cayendo. Vamos a ver otro escrito más de otro historiador. Dice: estos eventos parecían a los que estaban sujetos al imperio y también a sus enemigos como si Roma estuviera agonizando y próxima a morir. En verdad, en la opinión de Tácito, casi fue así. Los historiadores también muestran algo similar. Fíjate lo que dice la escritura. Esta fue la condición del Estado romano cuando Serio Galba, escogido como cónsul por segunda vez, y su colega Tito Vinio entraron en el año que sería el último para Galba y casi el fin para la nación. Como lo expresa este historiador Tácito, que dice que fue casi el fin para la nación. Es decir, estaba a punto de ser destruida totalmente Roma y toda su gloria y todo su poder, pero algo pasó que resucitó otra vez y los historiadores revelan pruebas de esto. Dice lo siguiente: ante los ojos asombrados del mundo, la bestia con 7 cabezas, Roma, estaba cayendo muerta, mientras la 6ª cabeza, Nerón, recibió una herida mortal. Estos eventos impactaron no solamente a los lectores de Juan en Asia Menor, sino también la guerra judía, pues como nota Josefo. Dice así, Josefo dice: Vespasiano y Tito ambos estaban indecisos de los asuntos públicos por la condición incierta del Imperio Romano y no siguieron su expedición contra los judíos, sino que pensaban que cualquier ataque contra el extranjero en este momento no sería apropiado debido a la preocupación por su propio país. Estaba terriblemente mal Roma. Una de sus cabezas fue herida de muerte y este era Nerón.
Nerón empezó a tener oposición en su gobierno y después termina suicidándose Nerón, pero empezaron a haber guerras civiles en el tiempo de Nerón porque no estaban de acuerdo con el gobierno que estaba haciendo Nerón. El que fue herida de muerte aquí entonces fue esa cabeza, porque dice una de sus cabezas fue herida de muerte, es decir, Nerón fue atacado. Esto es simbología, recuerden, no es literal. Vamos a ver otro escrito más. Los reportes de la destrucción y desorden público fueron tan horribles que Josefo dice: la tristeza de Vespasiano fue tan grande que no pudo soportar el tormento ni aplicar sus fuerzas en otra guerra cuando su propia nación estaba a punto de ser destrozada. Es decir, Roma estaba a punto de morir agonizando, pero repito, se levanta otra vez Roma. Dice este historiador Josefo estuvo de acuerdo en que Roma estaba cerca de la ruina. Dice así: el estado de los romanos fue tan mal que cada parte de la tierra sujeta a ellos estuvo en una condición inestable y tambaleante. Pero ¿qué pasó finalmente? ¿Roma fue destruida? No, no fue destruida. El historiador romano Suetonio escribe: el imperio, que por mucho tiempo había estado en una condición precaria y como la deriva por la muerte de 3 emperadores y las asociadas rebeliones, al fin experimentó calma y estabilidad cuando la familia Flaviana tomó el control del gobierno. Este fue Vespasiano. Vespasiano trajo paz, trajo orden, trajo bienestar en Roma, en este imperio, al cesar las guerras civiles que había, los disturbios que había en este imperio. Josefo estuvo de acuerdo. Entonces, cuando el gobierno de Vespasiano fue al fin confirmado y estabilizado, y cuando los asuntos públicos de Roma fueron rescatados de la ruina, Vespasiano volvió a pensar en lo que faltaba hacer para subyugar a Judea. Volvió otra vez a pensar en tener esclavizados a los judíos después que pasó este periodo de crisis en Roma. Terminamos así, dice: en otras palabras, después de un tiempo peligroso de guerras civiles, el imperio fue resucitado. Esta es la clara evidencia histórica de que Roma pasó un periodo de quiebre, un periodo de crisis, un periodo donde estuvo a punto de dejar de existir, pero Vespasiano levantó el gobierno de nuevo. Y de esto es lo que está hablando Juan en el verso 3, que decía: vi una de sus cabezas de Nerón como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vamos a continuar con esto en el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Y ahí tenemos un texto, Daniel 7:7, que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este fue Nerón. Continuemos, volvemos a leer el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y acá tenemos unas referencias con respecto a los 42 meses. Estos son 3 años y medio. Vamos a ver las citas. Daniel 7:25. Vamos a ver una comparación de que estos 42 meses son iguales a tiempos y medio tiempo, y también a otras referencias son como sinónimos de esta misma frase. Fíjate que dice el libro de Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esto es exactamente lo mismo que 42 meses. Fíjate que dice Daniel 12:7, dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vamos a Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. Estos son sinónimos de 42 meses, que está en Apocalipsis 13. Apocalipsis 11:14 dice: se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto de su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjate, una prueba histórica, y creo que hasta aquí vamos a seguir el día de hoy. Vamos a estar haciendo una tercera parte. Tenía pensado darlo todo hoy, pero veo que es mucho tiempo que se va a tomar y a ti te va a servir para que puedas digerir toda la información que dimos hoy. Fíjate, una prueba histórica de que este tiempo fue en verdad cumplido, se cumplió esto. Fíjate lo que dice este historiador von Mosheim, si lo pronuncié bien. Fíjate lo que dice este historiador. Escribe la persecución por Nerón y para nuestra sorpresa fue tal cual como está en las escrituras. Fue por 3 años y medio que Nerón persiguió a la iglesia. Fíjate que dice: notablemente la persecución cesó después de 42 meses. Esto es maravilloso. Fíjate lo que dice la historia. Dice: la persecución horrible que sucedió por órdenes de este tirano comenzó en Roma en la mitad del mes de noviembre en el año 64 después de Cristo. Esta persecución horrible cesó solamente con la muerte de Nerón. El imperio bien conocido no fue librado de la tiranía de este monstruo hasta el año 68, cuando él se suicidó. Tenemos una prueba histórica de que en verdad la persecución duró todo este tiempo. ¿Qué decía la escritura? Decía lo siguiente: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Después, cuando este emperador murió, ahí cesó la persecución, pero justo da la casualidad, ¿no? No hay casualidades en Dios, que la historia respalda esta cantidad de tiempo que la escritura da a este emperador para que persiga a la iglesia. Y bueno, después tenemos otros textos más, pero no vamos a citarlos porque lo vamos a ir a un programa de 2 horas. Así que hasta el momento tenemos esta visión, esta luz del panorama de Apocalipsis 13. Lo quería terminar hoy, pero no lo vamos a poder terminar. Pero te animo a que esperes la tercera parte, pero ya creo que la gran mayoría de la simbología que no se entendía de Apocalipsis 13 ya se ha entendido. Ahora falta la segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia? La marca y el número de la bestia, ¿no? Esto falta explicar, creo que son 3 cosas solamente que faltan explicar, pero gran parte se explicó, y creo que se explicó también algunas cosas que no han sido pedidas, como esto de la muerte de la bestia que resucita otra vez, cómo fue eso, y lo hemos explicado según historia, que esto sucedió. El Imperio Romano pasó un periodo de crisis, pero después se recuperó. Así que te voy a estar dejando ya en este programa del día de hoy. Te voy a dejar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Recuerda activar la campanita de los diferentes canales, suscribirte a los distintos canales y dale a me gusta a los diferentes videos, porque así ayudas a que los programas se hagan más virales. Así que te voy dejando, no te pierdas la tercera parte y va a ser la final. Esta sí que va a ser la final. Hay mucho contenido que estuvimos leyendo, fuimos de acá para allá. Es que queremos dar la mejor luz a la pregunta que nos hicieron, dar la mejor explicación a la luz de la Biblia y también a la luz de historia extra bíblica, que también es importante estudiar, porque ahí sí uno entiende el contexto de la época, ¿no? Y podemos entender algunas cosas que la Biblia deja como lagunas, pero la gran parte de la simbología de Apocalipsis 13 está en las escrituras, lo que significa, ¿no? La gran parte, pero hay algunas cosas que sí o sí te tienes que ir a historia del primer siglo extra bíblica para entenderlo. Así que te voy dejando, espero que parte se haya entendido y que te sea de mucha bendición esta segunda parte. Vamos a ir por la tercera parte, Dios mediante. Así que te dejo. Bendiciones.